Desde una carpa rasgada desde el interior, en medio de una noche de 30 grados centígrados, 9 excursionistas experimentados huyendo descalzos hacia el bosque sin sus abrigos y cuerpos encontrados con lesiones que médicos forenses describieron como imposibles de causar por medios humanos, hasta una lengua arrancada sin explicación, rastros de radiactividad en la ropa y una investigación soviética que concluyó oficialmente que los mató una fuerza natural abrumadora. El 1 de febrero de 1959, en las montañas Urales del norte de la Unión Soviética, 9 jóvenes murieron en circunstancias que desafiaron toda lógica. No había señales de otras personas en el área. No había evidencia de ataque animal. No había explicación racional para por qué abandonarían su única protección contra el frío letal y correrían hacia una muerte segura. 6 de cada 10 investigadores que han estudiado este caso admiten que ninguna teoría individual explica satisfactoriamente todos los hechos. Durante más de 60 años, el incidente del Paso Dyatlov ha permanecido como uno de los misterios sin resolver más perturbadores del siglo XX. Lo que están a punto de escuchar es el análisis forense de un caso donde cada detalle documentado genera más preguntas que respuestas. Esto es lo que sabemos sobre la noche en que 9 personas experimentadas murieron en las montañas Urales y por qué nadie puede explicar completamente qué les sucedió. Las montañas Urales forman una cadena de 2.500 kilómetros que divide Europa de Asia, extendiéndose desde el Océano Ártico hasta Kazajistán. En la década de 1950, la región norte de estos montes era territorio remoto, prácticamente despoblado, con temperaturas invernales que descendían rutinariamente por debajo de 40 grados centígrados. Era el tipo de ambiente donde los errores son fatales, donde la exposición al frío mata en horas, donde la experiencia y la preparación son la única diferencia entre la supervivencia y la muerte. Igor Alexeyevich Dyatlov tenía 23 años en enero de 1959. Era estudiante de ingeniería de radio en el Instituto Politécnico de los Urales en Sverdlovsk, ahora conocida como Yekaterinburg. Era un montañista experimentado. Había completado múltiples expediciones de categoría alta en condiciones extremas. Para obtener la certificación grado tercero, la más alta disponible en la Unión Soviética en ese momento, los candidatos debían atravesar 300 kilómetros en territorio salvaje durante el invierno. Dyatlov ya había logrado esto. No era un novato, era un experto. En enero de 1959, Dyatlov organizó una expedición de 16 días para atravesar 190 millas a través de los Urales del norte. El objetivo era alcanzar el monte Otorten, una cumbre remota situada aproximadamente a 10 kilómetros al norte de donde eventualmente establecerían su último campamento. Reclutó a 8 compañeros, la mayoría estudiantes del mismo instituto, 7 hombres y 2 mujeres, todos entre 20 y 24 años de edad. Agregaron también a Semyon Solotaryov, un instructor deportivo de 38 años con vasta experiencia en montañismo. Eran 10 personas en total. Todos eran esquiadores expertos. Todos habían realizado expediciones previas en condiciones similares. El grupo había sido aprobado oficialmente por el Comité de Cultura Física y Deporte de la ciudad de Sverdlovsk. El 23 de enero de 1959, el grupo partió en tren desde Sverdlovsk hacia la pequeña aldea de Visay, el último asentamiento antes de adentrarse en el territorio salvaje. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Los diarios de los excursionistas encontrados posteriormente mostraban buen humor y alta moral. Incluso produjeron un pequeño periódico sobre el viaje titulado La tarde de Otorten, con artículos jocosos sobre su aventura. El 27 de enero, Yuri Yudin, uno de los 10 miembros, tuvo que abandonar la expedición debido a un brote severo de ciática. Fue una decisión que le salvaría la vida. Los 9 restantes continuaron hacia el norte, adentrándose más profundamente en un territorio cada vez más remoto. El 31 de enero, alcanzaron las estribaciones del monte Otorten. El plan era establecer un campamento base allí, ascender a la cumbre y luego regresar. Esperaban enviar un telegrama a su club deportivo aproximadamente el 12 de febrero confirmando su regreso seguro. El 1 de febrero de 1959, los excursionistas comenzaron a subir hacia una zona conocida localmente como Kholat Syakhl. En el idioma de los pueblos mansi nativos, esto se traduce como montaña de la muerte. Fueron golpeados por una tormenta de nieve. La visibilidad era cercana a cero. Según entradas en sus diarios y reconstrucciones posteriores basadas en evidencia fotográfica, parece que perdieron su orientación y accidentalmente se desviaron hacia el oeste, hacia la ladera de Kholat Syakhl. Para evitar perder la altitud que habían ganado, Dyatlov decidió establecer campamento allí, en la ladera de la montaña, en lugar de descender hacia un área más protegida.
Fue una decisión que los mataría a todos. Esa noche, el 1 de febrero, montaron su carpa en la ladera nevada de Kholat-Shahl. La temperatura era de aproximadamente 25 a 30 grados centígrados. El viento soplaba fuertemente. Y luego, algo sucedió. Cuando el grupo no envió su mensaje el 12 de febrero como estaba planeado, inicialmente nadie se alarmó. Los retrasos eran comunes en expediciones de esta naturaleza, pero cuando pasaron varios días más sin noticias, las familias comenzaron a preocuparse. El 20 de febrero se organizó un equipo de búsqueda y rescate. Incluía voluntarios, estudiantes de la universidad, policía local y eventualmente militares soviéticos. El 26 de febrero de 1959, el equipo de búsqueda encontró la carpa. Estaba parcialmente enterrada en nieve, pero aún en pie, y estaba rasgada, no desde el exterior, como cabría esperar de un ataque animal o del viento, desde el interior. Alguien había cortado la carpa desde adentro con un cuchillo, creando múltiples aberturas grandes. Dentro de la carpa, todo estaba relativamente ordenado. Las mochilas estaban allí, la comida estaba allí, los abrigos, las botas, los equipos de supervivencia, todo estaba allí. Pero no había cuerpos. Los rastros de huellas conducían desde la carpa hacia el bosque, aproximadamente 1.5 kilómetros cuesta abajo. Las huellas mostraban que algunos excursionistas habían salido descalzos, otros con solo calcetines. Algunos parecían haber saltado o corrido. Era como si algo los hubiera obligado a huir inmediatamente, sin tiempo para vestirse, sin tiempo para tomar provisiones. Al día siguiente, 27 de febrero, encontraron los primeros dos cuerpos. Yuri Doroshenko y Yuri Krivonichenko estaban debajo de un gran cedro, aproximadamente 1.5 kilómetros de la carpa. Ambos estaban casi completamente desnudos, vestidos solo con ropa interior. Cerca de ellos había los restos de una pequeña fogata. Las ramas del cedro habían sido arrancadas hasta una altura de 5 metros, como si alguien hubiera trepado el árbol. ¿Pero por qué? ¿Qué estaban tratando de ver o de evitar? Ambos cuerpos mostraban quemaduras en las manos y los pies. Krivonichenko tenía quemaduras de 3er grado. También se había mordido su propio nudillo, arrancando un pedazo de carne. Los médicos forenses especularon que lo hizo para mantenerse despierto o para reprimir un grito. Ambos habían muerto de hipotermia. Ese mismo día encontraron el cuerpo de Igor Dyatlov. Estaba a 300 metros del cedro, entre el árbol y la carpa, como si hubiera estado tratando de regresar. Su chaqueta estaba desabrochada. Sus manos estaban apretadas en puños. Hipotermia. El 28 de febrero encontraron a Zinaida Kolmogorova. El 5 de marzo encontraron a Rustem Slobodin, cerca de Kolmogorova, también intentando regresar a la carpa. Pero Slobodin tenía algo diferente, un trauma craneal significativo, una fractura en el cráneo. No era consistente con una caída accidental. Era como si algo le hubiera golpeado la cabeza con fuerza considerable. Aún así, la causa oficial de muerte fue hipotermia. 5 cuerpos, pero faltaban 4. La nieve comenzó a derretirse en mayo. El 4 de mayo de 1959, un cazador mansi llamado Kurikov, con su perro, notó ramas cortadas formando un patrón en el bosque. La siguió. A 75 metros del cedro encontró algo perturbador. Un refugio improvisado cavado en la nieve. Una especie de cueva de nieve. Había ropa esparcida, incluyendo pantalones que habían sido cortados, y piezas de un suéter femenino con la mitad derecha y las mangas cortadas. Dentro del refugio estaban los últimos 4 cuerpos: Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Nikolai Thibault-Brignol y Semyon Solotaryov. Sus cuerpos fueron examinados el 9 de mayo, y los resultados de las autopsias fueron profundamente inquietantes. Thibault-Brignol tenía fracturas masivas en el cráneo, el tipo de trauma que normalmente se ve en víctimas de accidentes automovilísticos. Un golpe de fuerza tremenda. Dubinina y Solotaryov tenían múltiples costillas rotas. Las fracturas eran tan severas que los médicos forenses las compararon con víctimas que habían sido arrojadas de autos en movimiento. Los órganos internos habían sido dañados por la fuerza del impacto, pero no había daño externo. No había heridas abiertas ni laceraciones significativas. La fuerza que causó estas lesiones había golpeado con suficiente poder como para romper huesos y desgarrar tejido interno, pero sin dejar marcas externas. El forense Boris Vozdeny escribió en su reporte: estas lesiones requieren una fuerza extrema, como si hubieran sido golpeados por un automóvil en movimiento o por una onda expansiva, pero no había autos en las montañas Urales y no había evidencia de explosivos. Y luego estaba Lyudmila Dubinina.
Además de las costillas rotas, faltaban su lengua, sus ojos y parte de sus labios. Inicialmente, los investigadores asumieron que había sido mutilada post-mortem, posiblemente por vida salvaje. Pero la naturaleza de las heridas era extraña. La lengua había sido removida desde la raíz, no mordida superficialmente. Algunos de los cuerpos estaban vestidos con ropa que pertenecía a otros miembros del grupo. Dubinina vestía una chaqueta que había pertenecido a Krivonichenko. Solotaryov usaba un abrigo que había sido de Dubinina. Esto sugería que los primeros en morir habían sido despojados de su ropa por los sobrevivientes en un desesperado intento de mantenerse calientes. Y había un detalle final que no encajaba. Algunos pedazos de ropa mostraban niveles significativos de radiactividad. La investigación oficial soviética duró desde febrero hasta mayo de 1959. El fiscal Lev Nikitich Ivanov lideró la investigación. Entrevistó a testigos, examinó la evidencia, consultó con expertos médicos y forenses. En mayo de 1959 cerró el caso oficialmente. La conclusión: los excursionistas habían muerto debido a una fuerza natural abrumadora. No se identificó un culpable. No hubo cargos criminales. Los archivos fueron clasificados y enviados a un archivo secreto. Durante 30 años, el caso permaneció mayormente olvidado, mencionado ocasionalmente, pero sin acceso público a los documentos completos. En 1990, después de la caída de la Unión Soviética, Lev Ivanov, ya retirado, publicó un artículo. En él admitió algo extraordinario. El equipo de investigación no tenía una explicación racional para el incidente. Ivanov reveló que durante la investigación, su equipo había reportado haber visto esferas flotantes en el cielo sobre el área del paso Dyatlov. Esferas luminosas, naranja y rojizas, moviéndose de manera no natural. Cuando reportó esto a sus superiores, recibió órdenes directas de descartar esta información. No debía incluirse en el reporte oficial. Ivanov también mencionó que la radiactividad en la ropa nunca fue explicada satisfactoriamente. 2 años antes del incidente, había ocurrido el desastre de Kishtim, una contaminación radiactiva masiva en una instalación nuclear cercana. 2 de los excursionistas habían vivido en o cerca de la zona contaminada. Esto podría explicar la radiación en su ropa. O tal vez no. Las teorías sobre qué mató al grupo Dyatlov son numerosas. Algunas son racionales, otras especulativas. Ninguna explica todos los hechos satisfactoriamente. La teoría oficial más reciente, presentada por las autoridades rusas en 2020, es una avalancha de placa. En 2021, científicos suizos del ETH Zurich publicaron un estudio en la revista Communications Earth and Environment que respaldaba esta teoría. Según esta explicación, el grupo excavó un espacio plano en la ladera de la montaña para montar su carpa. Esta excavación debilitó la estabilidad de la nieve acumulada arriba. Horas después, una placa de nieve se deslizó, golpeando la carpa con fuerza considerable. Los excursionistas, aterrorizados, creyendo que una avalancha masiva era inminente, cortaron la carpa desde adentro y huyeron sin vestirse adecuadamente. Corrieron aproximadamente 1.5 kilómetros para alejarse de lo que percibían como peligro. Una vez en el bosque, intentaron sobrevivir. Encendieron una fogata. Construyeron un refugio de nieve, pero 4 de ellos habían sufrido lesiones graves por el impacto inicial de la placa de nieve. Eventualmente, el refugio colapsó, causando más lesiones, y el frío los mató a todos. Esta teoría explica muchas cosas: las lesiones por trauma sin daño externo, la huida repentina de la carpa, el intento de supervivencia en el bosque. Pero no explica todo. ¿Por qué las lesiones eran tan severas en solo algunos miembros y no en otros? ¿Por qué no había evidencia visible de una avalancha cuando el equipo de rescate llegó 26 días después? ¿Por qué la carpa aún estaba parcialmente en pie? Y sobre todo, ¿por qué excursionistas tan experimentados acamparían en una ubicación tan peligrosa? Otra teoría propone que experimentaron algo llamado pánico infrasónico. Ciertos vientos, al pasar por formaciones montañosas específicas, pueden generar frecuencias infrasónicas que los humanos no pueden escuchar conscientemente, pero que afectan el sistema nervioso. Los infrasonidos pueden causar ansiedad extrema, pánico irracional, alucinaciones y sensación de presencia invisible. Puesto a infrasónicos potentes, podría explicar por qué huyeron en pánico de la carpa, pero no explica las lesiones físicas masivas. Una tercera teoría más oscura sugiere armas secretas soviéticas. Los Urales eran una región militarizada. Había instalaciones nucleares, bases militares, zonas de pruebas de armas. ¿Podría el grupo haber sido víctima de algún experimento o accidente militar? La radiactividad en la ropa apoya esta teoría.
Las esferas luminosas que Ivanov reportó haber visto podrían haber sido cohetes o misiles experimentales. Si el grupo fue expuesto accidentalmente a algún tipo de arma o explosivo experimental, explicaría por qué el gobierno soviético cerró la investigación tan rápidamente y clasificó los archivos. Pero no hay evidencia directa de esto, y los militares que fueron parte del equipo de búsqueda no reportaron actividades militares en el área durante febrero de 1959. Hay teorías más extremas. Ataques de yetis. El área tiene leyendas locales de criaturas similares a Bigfoot, encuentros con ovnis e incluso experimentación humana clandestina. La realidad es que ninguna teoría única explica satisfactoriamente todos los hechos documentados. Lo que hace que el caso Dyatlov sea tan inquietante no es solo el misterio de qué los mató. Es la combinación de factores que no encajan juntos. Excursionistas extremadamente experimentados tomando decisiones aparentemente irracionales. Lesiones internas masivas sin daño externo correspondiente. Huida en pánico de su única protección contra el frío letal. Una lengua removida quirúrgicamente sin explicación. Radiactividad sin fuente clara. Esferas luminosas reportadas por investigadores oficiales. Una investigación gubernamental que concluyó con una no explicación. Fuerza natural abrumadora. Y archivos clasificados durante 30 años. Es como si cada elemento del caso hubiera sido diseñado específicamente para confundir. Como si múltiples tragedias se hubieran combinado en una sola noche. El investigador Yuri Kuntsevich, quien fundó la Fundación Dyatlov en 1999, ha dicho: si tuviéramos que explicar solo las lesiones, o solo la huida de la carpa, o solo la radiación, podríamos encontrar una respuesta racional. El paso donde establecieron su último campamento ahora lleva el nombre de Igor Dyatlov. Hay un memorial en el área, aproximadamente 500 metros al este-sudeste del sitio real del campamento final. En el cementerio Mikhailov de Yekaterinburg hay monumentos para los 9 excursionistas. Murieron jóvenes. El mayor tenía 38 años. Los más jóvenes estaban apenas comenzando sus vidas. Yuri Yudin, el único sobreviviente porque abandonó el viaje debido a ciática, vivió hasta 2013. Murió a los 75 años. Durante décadas después del incidente, fue entrevistado repetidamente sobre sus amigos, sobre qué tipo de personas eran, sobre si había alguna señal de problemas antes de que él se fuera. Yudin siempre insistió: eran personas normales, competentes, experimentadas. No había tensión en el grupo, no había conflictos, no había nada que sugiriera que algo saldría tan catastróficamente mal. Algo pasó allí arriba, dijo Yudin en una entrevista en 2008. Algo que no entendemos, y quizás nunca lo entenderemos. En 2019 el gobierno ruso reabrió oficialmente la investigación. Consideraron solo 3 posibles explicaciones, todas relacionadas con el clima: una avalancha tradicional, una avalancha de placa o un huracán. Descartaron completamente la posibilidad de crimen. Descartaron actividad militar. Descartaron todo excepto causas naturales. En julio de 2020 anunciaron su conclusión final: avalancha de placa. Para muchos investigadores independientes, esta conclusión es insatisfactoria. Explica algunos aspectos pero ignora otros. Es como si el gobierno hubiera decidido cerrar el caso con la explicación más conveniente, no necesariamente la más completa. Las montañas Urales siguen allí, remotas, frías, indiferentes. Cada año excursionistas aún las atraviesan, siguiendo rutas similares a las que el grupo Dyatlov tomó. El paso Dyatlov es ahora un destino para entusiastas de misterios sin resolver. Algunos van para rendir homenaje, otros para investigar por sí mismos. Algunos simplemente sienten la atracción de un lugar donde ocurrió algo inexplicable. Los guías locales, especialmente los de ascendencia Mansi, aún hablan en voz baja sobre Kolatsyakl, la montaña de la muerte. Dicen que el nombre existía mucho antes de 1959, que siempre fue considerada un lugar de mala suerte, que los ancianos advertían contra acampar allí. ¿Es solo superstición? ¿O había algo en ese conocimiento tradicional que los excursionistas modernos ignoraron? En las frías noches de invierno, cuando el viento aúlla a través de los Urales, es fácil imaginar qué pudo haber sentido el grupo Dyatlov en sus últimas horas. El pánico de cortar su carpa y huir hacia el frío letal. El terror de correr descalzos sobre nieve helada. La desesperación de intentar encender una fogata con manos congeladas. El dolor de lesiones internas masivas sin saber qué las causó. Y la lenta certeza de que no sobrevivirían. 9 personas experimentadas y competentes murieron en una sola noche.
no por descuido, no por falta de habilidad, sino por algo que los obligó a tomar la decisión más irracional posible: abandonar su refugio y correr hacia una muerte segura. ¿Qué podría causar que personas racionales hagan eso? ¿Una avalancha? ¿Pánico infrasónico? ¿Un arma secreta? ¿Algo más? 66 años después aún no lo sabemos, y quizás nunca lo sabremos, porque los únicos que conocen la verdad completa son los 9 jóvenes que murieron esa noche en la ladera de Colatzacoalcos, y ellos no pueden decirnos qué vieron, qué escucharon, qué los hizo huir. Solo podemos mirar la evidencia, considerar las teorías y preguntarnos: ¿qué hay en las montañas que fue lo suficientemente aterrador como para hacer que 9 expertos montañistas eligieran morir congelados en lugar de permanecer en su carpa? Esa pregunta permanece sin respuesta, y tal vez sea mejor así.